Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Estamos compartiendo en este tiempo, estamos hablando acerca de la iglesia de Jesucristo. La iglesia que ha sido redimida por la sangre del Cordero, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos compartiendo la iglesia que se va, la iglesia que se queda. Estamos compartiendo porque todo cristiano tiene que estar preparado para este evento maravilloso que pueda ocurrir. Y de toda manera, ya sea que el Señor venga a buscarnos o que nosotros vayamos a su presencia, todos los días tenemos que estar preparados. Porque tú no sabes cuándo te tocas. Nadie puede decir yo voy a vivir 100, 90 años. No sabemos. Hoy estamos, mañana no sabemos. Pero qué bueno que saber sí a dónde voy. Y eso es lo que estamos compartiendo a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. La palabra nos indica todo aquello que son amados por el Señor. Hemos compartido que el Señor Jesús tomó la iniciativa de venir a buscar al hombre, a buscar a su amado, a buscar a la iglesia. Él tomó la iniciativa porque el hombre jamás puede llegar a Dios por sus recursos. Él vino en su debido tiempo, en el cumplimiento de las profecías bíblicas, de la promesa de Dios, a buscar y salvar al hombre. El Señor Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el Señor declaró su amor, con amor eterno te he amado. Pero no solamente declaró su amor, sino que demostró su amor. Dice así como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que el Señor Jesús se entregó por su amada, por su iglesia, en la cruz del Calvario, y Él nos ha redimido. Todos los cristianos, todos los creyentes, somos parte de la iglesia de Jesucristo. No pertenecemos, tenemos una identidad de pertenencia. Pertenecemos al Señor. Por eso el Señor Jesús dijo: yo edificaré a mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Qué maravilla la palabra del Señor. Pero estamos también alertando que no todos lamentablemente están viviendo en esa intimidad con el Señor, porque Él llamó para que estuviésemos con Él. Estar en su presencia, disfrutar de su presencia, como dos enamorados. Él nos ama con amor eterno y nosotros debemos manifestar su amor también, amándole a Él, como dice la Escritura, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Amar al Señor. Y nosotros podemos amarlo porque Él mismo nos capacita para hacerlo. Dice que su amor ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que Dios está en nosotros y Él nos capacita para poder amar. Maravilloso es el Señor. La iglesia que se va es la iglesia que ama al Señor. Es la iglesia que ama al Señor. Estamos compartiendo, por ejemplo, la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, dice la Biblia, la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Fíjense, podemos hacer muchas cosas. Como dice acá, el Señor conoce todas nuestras obras. El Señor conoce la obra que está realizando la iglesia. Él ha probado a aquellos que no son apóstoles, que lo halló mentiroso, de su arduo trabajo y paciencia, y por todo, y nos ha demandado todo lo que dice acerca de esta iglesia, que ha sufrido y ha tenido paciencia, y dice, y tu arduo trabajo por amor de mi nombre, y no has demandado. Todas las cosas que uno puede hacer por el Señor. Puedas hacer muchas cosas en el nombre del Señor, trabajar en el nombre del Señor, hacer buenas obras, estar pendiente de lo que el Señor quiere. Pero hay una cosa que dice aquí, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esto es lo más importante. Volver, dice, arrepiéntete. O sea, ve de dónde ha caído y arrepiéntete y haz la primera obra. Volver nuevamente a ese fuego, a esa pasión por las almas. Volver a amar al Señor. No solamente uno debe hacer cosas, sino uno tiene que estar con el Señor. Hay muchos que trabajan por el Señor, hacen mucha obra, se esfuerzan, defienden, testifican, pero lo están haciendo sin el Señor. Lo están haciendo sin el recurso del Señor. Necesitamos servir al Señor con los recursos de Dios, porque Él ha provisto todo lo que necesitamos para poder servirle y servirle en amor. Y su Espíritu Santo está en nosotros. Su amor está en nosotros. Por lo tanto, tenemos todos los recursos para amar al Señor y servirle con fuego, con pasión en nuestros corazones. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Volver al primer amor es volver a tener esa intimidad con el Señor, esa intimidad que tuvimos al principio, a ese amor ardiente por el Señor. No dejar apagar el fuego del don de Dios, el fuego, la pasión por servir al Señor. Y eso depende de cada uno de nosotros. Yo anhelo vivir en esa dimensión espiritual del amor del Señor, de amar al Señor, hacer las obras de Dios, pero con el recurso de Dios y bajo la dirección del Señor. Yo necesito servir al Señor bajo su dirección y en esa intimidad con el Señor. Porque de esa manera estamos agradando al Señor y alegramos el corazón de Dios. Dios se alegra cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos. Es maravilloso. Fíjense la palabra maravillosa del Señor. El Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 15, el Señor Jesús dijo a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que os dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Fíjate qué maravilla. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros, y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Esta es la promesa del Espíritu Santo que se ha cumplido. Es una realidad. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para siempre. Y el Señor Jesús dice: el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esto está hablando del amor que tenemos por el Señor. Y no solamente en palabra y decir Señor, Señor, Dios, Dios, sino vivir conforme a su verdad, a su palabra. O sea, la evidencia, la manifestación
del que amo a Dios está en que estoy viviendo conforme a su verdad, a su palabra. Y cuando comenzamos a vivir en esa intimidad con el Señor, hay un conocimiento pleno, hay una revelación del Señor. Él mismo se da a conocer y vamos en ese proceso de conocimiento del Señor, que es maravilloso. Por eso estar en esa intimidad con Dios. Él se revela, Él se da a conocer. Porque ¿qué más voy a pretender saber de Dios si lo que poco que sé no lo estoy haciendo? No estoy viviendo como Él quiere. Por tanto, tengo que vivir conforme a su palabra. Debo anhelar vivir conforme a su verdad. Yo quiero vivir conforme a su palabra. Los mandamientos, dice el que guarda mis mandamientos, o sea, toda la palabra de Dios, las escrituras, está a nuestro alcance para que nosotros vivamos conforme a su verdad, su palabra. Bendito sea el Señor, maravilloso Dios. Yo quiero vivir conforme a su palabra. Yo necesito que el Señor esté obrando en mi vida. El Evangelio según Juan, el Evangelio capítulo 14, 22 dice así, el Evangelio según San Juan. Dice, del 23 y 24 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Fíjense, dice el que me ama, mi palabra guardará. Es cuánta riqueza, cuánta enseñanza que hay en la palabra. Yo necesito conocer la palabra de Dios. ¿Cómo puedo hablar a Jesús si yo no conozco su palabra, su verdad? No es suficiente que yo vaya un domingo y escuche un mensaje emocionante, emotivo, lleno de emociones, que pueda llorar inclusive, pero carece del contenido de las Escrituras, de la palabra de Dios. Yo necesito está bien que pueda escuchar un mensaje, pero no es suficiente. Yo necesito la palabra del Señor. Necesito estar en contacto con el Señor y en contacto con su verdad, con su palabra, para que pueda guardar. Fíjense qué maravilla. El que me ama, mi palabra guardará. Yo quiero guardar la palabra. Yo pido al Señor y oro al Señor. Como dice, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Yo necesito que Dios me enseñe. Yo estoy en ese proceso de conocimiento. Yo quiero más de Dios. Yo quiero más, yo lo necesito más. Dice, mi palabra guardará. ¡Qué maravilla! Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama y guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Está hablando, qué maravilla. No hay otra manera, no hay otra forma que yo pueda acercarme a Dios, sino es a través de su verdad y su palabra. Y al guardar su palabra yo estoy demostrando que de verdad le amo y que quiero agradar al Señor. Vivir en esa intimidad con el Señor. ¡Qué maravilla! Y quiero decirte que Él ha provisto todo a nuestro alcance para conocerle, para saber su voluntad. Está en las palabras de Dios. El error religioso viene por falta de conocimiento. Inclusive hay personas que viven en pecado por hábito, por costumbre y porque desconocen las Escrituras, la palabra de Dios. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo necesito conocer a Dios cada día más. Y doy gracias al Señor por su palabra, por la profecía bíblica cumplida, por la palabra que se cumple y por las profecías que se cumplirán. Estamos viviendo tiempos proféticos
tiempo que en cualquier momento la iglesia de Jesucristo se verá levantada. Por eso la iglesia que ama al Señor se va a ir con el Señor. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es suficiente escuchar, sino poder vivir conforme a su verdad. Porque en ese proceso de vivir en esa intimidad y hacer lo que al Señor le agrada, Él mismo se da a conocer y mayor es el conocimiento que yo puedo tener de Dios. Y Él más se revela a mi corazón y va en ese proceso de crecimiento espiritual en la vida cristiana. El crecimiento lo da Dios, pero yo tengo que estar con Él. Y la vida abundante, la vida eterna, está en el Señor. Yo necesito por eso estar con aquel que es la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Fíjate esta maravilla de la palabra del Señor. La iglesia que se va es la iglesia que ama al Señor, que vive la palabra del Señor. Y que no vive a mi manera, sino conforme a su verdad. Fíjense lo que dice la palabra en Isaías 55. Si usted lee el pasaje en los versículos, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Alabado sea el Señor. Hay muchos que viven según su proyecto, su programa, sus acciones, sus actividades, pero que no están viviendo en el proyecto y en los planes de Dios. Yo necesito vivir conforme a la voluntad del Señor. Yo anhelo todos los días, busco al Señor. Necesito su corrección, necesito su instrucción, necesito estar con Él. Por eso, como hemos compartido el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, contemplar la hermosura de Jehová. Fíjense el anhelo del salmista, de estar, de esa intimidad, de contemplar la hermosura del Señor. Es la delicia estar en su presencia, y plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Vivir en esa dimensión espiritual, para inquirir en su templo, recibir las instrucciones de parte del Señor constantemente. Yo amo al Señor y quiero obedecer al Señor. No solamente hacer las obras, vivir esforzándome, sino volver al primer amor, amar al Señor de verdad. Y eso necesita tiempo, estar con el Señor. Él nos llamó tenemos que saber que Él nos llamó para que estemos con Él. En primer lugar, tenemos que estar con Él. Y ese volver al primer amor es estar con Él, estar a sus pies, escuchar su voz. Y es amar de corazón a corazón, estar en esa intimidad con Él. Yo necesito vivir de esa manera. Y Él ha provisto todo para ello. Estar con Él es estar a la luz de su verdad, de su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos instruye para vivir como Él quiere que vivamos en esos tiempos y estar listos, preparados para cuando Él venga a buscar. Sabemos que cada vez está más cerca de este evento maravilloso. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Jesús dijo, he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno quite tu corona. Porque aquí el que ha de venir vendrá y no tardará. No tardará. No te puedo decir el día ni la hora porque nadie sabe. Pero sé que por los acontecimientos
cada vez estamos más cerca de este hecho maravilloso. Yo amo al Señor. ¿Y tú amas al Señor? ¿Conoce la palabra del Señor? ¿Qué conocimiento tiene acerca de las promesas de Dios, las profecías bíblicas, las promesas, la palabra de Dios? ¿Cuántas promesas, cuántas palabras, cuánto conocimiento hay de las Escrituras en tu corazón? Como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Estamos viviendo en santidad por el conocimiento de su verdad. Eso está hablando de que amo de verdad al Señor. Necesitamos volver, porque vamos a morar con Él por toda una eternidad. Y podemos vivir un anticipo aquí de lo que será la gloria de estar con Cristo Jesús. Cuando vivimos en esa plenitud y vivimos en amor. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que este sea tu oportunidad, que puedas venir al Señor y puedas abrir tu corazón y recibir a Cristo en tu vida. Él tomó la iniciativa, vino a buscar y murió en la cruz del Calvario para salvar. Yo quiero guiarte en una oración para que puedas recibir al Señor en tu corazón y que puedas recibir el amor de Dios y tengas salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Ora conmigo de esta manera. Señor, gracias por tu gran amor, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque allí mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, yo te pido perdón por mi pecado. Quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por esta salvación tan grande. En tu nombre, Jesús. Y para ello te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo. Bendice a la iglesia, Señor, en este tiempo. Señor, que pueda acercarse a ti, que tú estés obrando restauración. Te ruego, Padre, que tú estés obrando sanidad. Te pido por los enfermos, por los debilitados. Te pido que tú estés obrando en este tiempo. Señor, si alguno está enfermo de tus amados, ten misericordia, Señor, y sánalo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, por la guerra, Señor, que son lo que tú dijiste profético, que se están cumpliendo las palabras proféticas. Yo te ruego por los hermanos, por los cristianos, Señor, que están sufriendo en aquellos lugares como en Ucrania. Padre, bendice a tu pueblo, a tus amados, Señor, en aquel lugar. Líbralo y provéele su necesidad en este tiempo, Señor. Padre, gracias porque tu plan y propósito son eternos. Y gracias porque nunca dejará de ser lo que eres. Eres amor y eres fiel y eres eterno. Y yo te alabo y te doy gracias, Señor, por esta convicción que tenemos en tu verdad, en tu palabra, que permanece para siempre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.